Niños y niñas, buenos días. Hoy estamos día miércoles 7 de octubre. Vamos a empezar a trabajar nuestra clase virtual número 122. El día de hoy trabajaremos el área de ciencia y tecnología. Nos encontramos en la semana 27, día 3. Nuestra actividad, las plantas. ¿De qué viven? Parte 1. Muy bien, entonces, en la actividad anterior leíste información sobre las plantas. Hoy iniciarás una investigación para explicar cómo las plantas necesitan de factores del ambiente para satisfacer sus necesidades. Entonces, nuestras metas del día de hoy serán 2. La primera, analizar los efectos de la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta. Nuestra segunda meta, explicar la relación entre las plantas y los factores del ambiente, principalmente la luz, para satisfacer sus necesidades. Muy bien, entonces es importante que tengamos presente nuestras metas en todo el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Para poder alcanzar nuestras metas, el día de hoy debemos de desarrollar las siguientes actividades y al final debemos verificar, autoevaluarnos, reflexionar si lo hemos logrado. ¿Cuáles son? Expliqué con mis propias palabras los efectos de la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta. Expliqué con mis propias palabras la relación entre las plantas y los factores del ambiente, luz, para satisfacer sus necesidades. Se está refiriendo a tus respuestas iniciales o hipótesis. Muy bien, eso tienes que lograr el día de hoy. Registré la información recogida a partir del reporte del experimento para dar respuesta a las preguntas de investigación. Tenemos que leer y analizar un reporte de experimento. Organicé la información y los resultados del experimento utilizando un esquema u otro organizador. Tenemos que organizar información en un organizador. Expliqué con razones basadas en la ciencia qué efecto tiene la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta. Muy bien, después de analizar toda la información, vas a tener que comprobar tus hipótesis y explicar con razones basadas en la ciencia. De la misma manera, expliqué con razones basadas en la ciencia qué relación existe entre factores del ambiente como la luz y las necesidades de las plantas para vivir, y finalmente compartí con mi familia los resultados de mi investigación. Muy bien, niños, entonces vamos a empezar a desarrollar todos esos aprendizajes. Para iniciar la actividad te invitamos a leer la siguiente situación y luego responder las preguntas. Se acerca el cumpleaños de mamá de Mariano. A ella le encantan las plantas con flores, por eso Mariano decidió visitar un campo donde hay muchas flores. Durante su recorrido, Mariano observó una gran variedad de plantas. Estas son las plantas que le gustan a mamá. Las pondré en una caja para darle una sorpresa. Esa fue la idea de Mariano. Al llegar a casa, encontró a sus hermanos jugando y dijo: voy a guardar las plantas en el armario y se las entregaré a mi mamá en la mañana. Ahora a jugar, dijo Mariano y se distrajo. Unos días después, ¡oh no! ¿Qué pasó? Olvidé las plantas que le iba a regalar a mi mamá. Observa qué sucedió con las plantas. Se han marchitado, se han muerto, ¿verdad? Listo. ¿Qué encontró Mariano en su recorrido por el campo? ¿Qué encontró? Encontró una gran variedad de plantas. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo son las plantas que le gustan a su mamá?
Según podemos observar las imágenes y según lo que dijo Mariano, a su mamá le gustan las flores. Muy bien, porque son hermosas, son frescas y parece que le encantan las rosas, ¿verdad? Listo. Siguiente. ¿Qué crees que les ocurrió a las plantas? ¿Por qué? ¿Qué les ocurrió? Mariano las cortó, ¿verdad? Entonces, ¿qué les ocurrió? Se murieron. ¿Por qué? Porque estas plantitas que estuvieron encerradas en la caja ya no tuvieron agua, tampoco tuvieron tierra, no tuvieron aire y tampoco la luz del sol. Luego de analizar la situación, te planteamos las siguientes preguntas de investigación. Anótalas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Primera pregunta de investigación. ¿Qué efecto tiene la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta? Segunda pregunta, ¿qué relación existe entre los factores del ambiente, luz y las necesidades de las plantas para vivir? Piensa en lo que sabes hasta el momento sobre las plantas y escribe acerca de ellas, principalmente sus partes y lo que necesitan para vivir. Recordamos sus partes. ¿Cuáles son? Raíz, tallo, hojas, fruto y flor, ¿verdad? ¿Y qué necesitan para vivir? Muy bien, ya recordaron algunos. Necesitan agua, tierra, aire y luz solar, ¿verdad? Listo. Ahora, a continuación te planteamos algunas interrogantes complementarias que pueden ayudarte a dar respuesta a las preguntas de investigación. ¿Cuáles son? ¿De dónde obtienen luz las plantas y cuáles son sus beneficios? A lo que todavía sabes según tus saberes previos. ¿De dónde obtienen luz las plantas? Del sol, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus beneficios? Muy bien, nos vamos a ir enterando durante el transcurso del desarrollo de nuestra actividad. Siguiente, ¿qué le sucede a una planta si no recibe luz? ¿Qué puede suceder? ¿Se morirá? Vaya pensando, vaya analizando la situación. Todas las plantas necesitan la misma cantidad de luz. ¿Por qué? Todas necesitarán la misma cantidad de luz. ¿Tú qué dices? Listo. Vamos, tú puedes. Sobre la base de lo que has realizado, escribe tus posibles respuestas a las preguntas de investigación. Puedes consultar con tus familiares al respecto. Ahora escribe tus posibles respuestas. ¿Qué efecto tiene la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta? Tú podrías responder, si las plantas no reciben luz, ¿qué pasará? Se morirán tal vez, ¿verdad? Escribe tus posibles respuestas. Siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre los factores del ambiente, luz y las necesidades de las plantas para vivir? ¿Qué podrías decir, ante la segunda pregunta de investigación? La relación que existe entre los factores del ambiente, luz y las necesidades de las plantas para vivir. ¿Qué podrías decir? De repente todas las plantas requieren la luz del sol para elaborar sus alimentos, dirán algunos, ¿no? Otros dirán, necesita la luz del sol para crecer, para sobrevivir. Tal vez otros dirán, todas las plantas necesitan luz para crecer y desarrollarse. Muy bien, recuerda que son tus posibles respuestas y no debes tener miedo a equivocarte porque en el transcurso de la actividad lo vamos a comprobar. Listo. Ya tienes tus respuestas iniciales a las preguntas de investigación. Sin embargo, como sabes, es necesario comprobar si son verdaderas. Para ello debes investigar en fuentes de consulta que te permiten conocer más acerca de los efectos de la luz sobre las plantas y sus necesidades para vivir. De esta manera podrás complementar o dar mejores respuestas a partir de fuentes de información confiables provenientes de la ciencia.
Muy bien, ahora te proponemos convertirte en una investigadora o investigador de las plantas. Tu misión será explicar de qué manera la luz influye en la vida de las plantas y los efectos en su crecimiento, así como comprobar tus respuestas a las preguntas de investigación. Para ello realizarás lo siguiente: leerás con atención el avance del reporte de un experimento realizado por un investigador de plantas. Luego registrarás y analizarás los datos del reporte para obtener algunas conclusiones. Luego completarás el reporte con las conclusiones del experimento analizado, luego de la consulta de fuentes y organización de información. Para cumplir la misión te proponemos elaborar un plan de acción sencillo que te permitirá recoger la información que necesitas a fin de comprobar si tus posibles respuestas son verdaderas. Considera que dicho plan debe contener una lista de acciones a realizar para responder las preguntas. Ordénalas, es decir, decide cuál realizarás primero, cuál después, siguiendo una secuencia de manera que logres obtener nuevas ideas e información para responder científicamente las preguntas. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestra lista de acciones. Te sugerimos las siguientes acciones. Primero, consulta la ficha reporte del experimento efecto de la luz sobre las plantas. Observa y compara las características de las especies de las plantas presentadas. Luego, revisa el reporte de resultados de la etapa 1, 2 y 3 del experimento realizado por el investigador y anota los cambios que observas. Registra en una tabla los resultados que se han obtenido en cada fase del experimento. Revisa la tabla y compara los resultados para elaborar tus conclusiones. Consulta las notas de información científica del reporte del experimento sobre las necesidades de luz de las plantas para que complementes tus ideas. Elabora un organizador sobre las necesidades de las plantas con relación a la luz, plantas de luz y sombra. Completa el reporte con las conclusiones del experimento. Muy bien, listo. Ahora sí, comencemos las acciones del plan. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a consultar la ficha reporte del experimento efecto de la luz sobre las plantas. Aquí tenemos el reporte. Muy bien, es una investigación. ¿Qué investigación es? ¿Cuál es su título? Necesidad de luz en las plantas. ¿Y cuál es la pregunta a investigar? ¿De qué manera la luz afecta el crecimiento y desarrollo de las plantas? ¿Cuáles son las posibles respuestas o hipótesis? Las respuestas iniciales. Si las plantas reciben luz, crecen y se desarrollan. Si las plantas no reciben luz, no crecen y no pueden desarrollarse. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Entonces lo vamos a comprobar posteriormente según vayamos leyendo cuál ha sido este reporte de experimento. ¿Listo? Muy bien, segunda pregunta de investigación. ¿Todas las plantas tienen la misma necesidad de luz? A ver, ¿cuáles fueron las posibles respuestas? Todas las plantas tienen la misma necesidad de luz. Todos necesitan la misma cantidad de luz, la misma intensidad de luz. ¿Será verdad o mentira? Siguiente, si las plantas reciben luz intensa, todas crecen y se desarrollan. Si las plantas reciben baja intensidad de luz, todas crecen y se desarrollan. Algunas plantas crecen con luz intensa y otras con baja intensidad de luz. ¿Cuáles de estas hipótesis serán verdaderas o falsas? Recuerda que existen plantas de sol y plantas de sombra. Muy bien, entonces ahora, ¿qué especies de plantas van a investigar? ¿Cuáles son las especies de plantas que se han investigado?
planta número 1, nombre común, lirio del Amazonas. Nombre científico, Eucharis amazonica. Descripción, es una hierba. Requiere luz solar de intensidad baja para crecer y desarrollarse. Es una planta de sombra. Es una planta ornamental. Sirve para decorar, adornar. ¿Listo? Muy bien. Planta número 2. Nombre común, caléndula. Nombre científico, Caléndula officinalis. Descripción, hierba. Es una hierba. Requiere luz solar de intensidad alta para crecer y desarrollarse. Es una planta de sol. Es una planta ornamental y medicinal. Es antibacteriana, antiinflamatoria y desinfectante. Muy bien, niños. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? El lirio de Amazonas es una planta de sombra y la caléndula es una planta de sol. El lirio del Amazonas necesita o requiere luz solar de intensidad baja. ¿Por qué? Porque es una planta de sombra. Y la caléndula requiere luz solar de intensidad alta. ¿Por qué? Porque es una planta de sol. ¿Y cuáles son sus semejanzas? Ambas son plantas ornamentales que pueden servir para decorar, adornar. ¿Listo? Muy bien. Además, la caléndula, también una diferencia sería que es una planta medicinal. ¿Listo? Muy bien, niños. Entonces, ahora ya sabemos qué plantas vamos a analizar. Ahora pasamos al diseño del experimento. Consta de 3 etapas. Etapa 1, etapa 2 y etapa 3. A cada etapa se le va a dar diferentes condiciones. A la etapa número 1, las plantas, ambas plantitas, serán expuestas a luz intensa del sol. Uy, ¿qué pasará? Recuerda que una planta es de sol y la otra es de sombra. ¿Qué sucederá? Etapa número 2. Las plantas son expuestas a una luz de intensidad baja. ¿Qué sucederá? Y etapa 3. Las plantas no tendrán contacto con la luz del sol. No habrá luz. ¿Listo? Muy bien. Ahora, las plantas se ubican en el mismo lugar considerando sus necesidades de ventilación y riego. Van a tener ventilación, también van a tener agüita. Las condiciones que se quieren observar es la luz con intensidad alta y con intensidad baja. Y finalmente, sin contacto con el sol. Listo. Muy bien, entonces vamos a ver la primera etapa. En la etapa 1, las plantas son expuestas a la luz intensa del sol. Observa la caléndula, cómo ha estado el primer día. ¿Qué está sucediendo el segundo día y al tercer día? Muy bien, está floreciendo, está sana, radiante, ¿verdad? Listo. Ahora, observa al lirio del Amazonas. Mira cómo estuvo el primer día. El segundo día se va, marchitando. Y el tercer día, está muriendo, ¿verdad? Listo. Recuerda las especies de las plantas a investigar. ¿Listo? Ahora, ¿qué cambios has observado en las plantas? ¿Qué pasa con la caléndula? Listo, la caléndula está sobreviviendo. ¿Listo? ¿Y qué está pasando con el lirio del Amazonas? Está muriendo. ¿A qué crees que se debe eso? Se debe a la intensidad alta de la luz. La caléndula necesita intensidad alta, pero el lirio del Amazonas no, ¿verdad? Entonces, se debe a la intensidad alta de la luz, por lo cual está sucediendo cambios en estas plantitas.
Para la caléndula, bien. Para el lirio del Amazonas, no, ¿verdad? Muy bien, continuamos con la etapa 2. Las plantas son expuestas a una luz de intensidad baja. ¿Qué sucede con la caléndula al tercer día? Uy, ha muerto. Está muriendo, ¿verdad? El lirio del Amazonas, uy, está radiante, está hermoso, está floreciendo, está creciendo, está sobreviviendo, ¿verdad? A ver, ¿por qué sucederá eso? Recuerda, el lirio del Amazonas es una planta de sombra y como tiene en la etapa 2 una luz de intensidad baja, pues por eso está hermosa y radiante. Ahora, la caléndula es una planta de sol. Entonces necesita sol y como no se le está dando, pues está muriendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué cambios has observado en las plantas? La caléndula ha muerto o está muriendo y el lirio está sobreviviendo. Listo. ¿Y a qué se debe? Se debe a la intensidad baja de la luz. Muy bien, a ver, veamos qué sucede en la etapa 3. Las plantas no tienen contacto con el sol, ninguna de las dos. ¿Qué sucede con la caléndula? Ha muerto más rápidamente, ¿verdad? O está muriendo. ¿Qué sucede con el lirio del Amazonas? Se está marchitando y poco a poco está muriendo, ¿verdad? Listo. Entonces, no te olvides, el lirio del Amazonas es una planta de sombra. Y la caléndula es una planta de sol. Con razón murió más rápido y con razón también el lirio del Amazonas se está marchitando y también va a morir, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿qué cambios has observado en las plantas? La caléndula y el lirio están muriendo. Listo. ¿Y a qué se debe? Se debe a la falta de la luz del sol. Listo. Muy bien. Entonces ahora que hemos observado las 3 etapas, en las 2 plantas, al inicio, las hojas cambian de color. Luego, las plantas se ven débiles, ya no producen su alimento y se marchitan. A los 15 días aproximadamente, las plantas mueren. ¿Listo? Muy bien. Entonces, notas de investigación científica. Pon mucha atención. ¿Cuáles han sido los resultados a esta investigación? Aquí vamos a comprobar si las hipótesis que se había formulado son verdaderas o son falsas. Muy bien. A ver, necesidades de luz en las plantas. Todas las plantas requieren la luz del sol para elaborar su alimento. Esta les permite crecer y desarrollarse adecuadamente. Cuando las plantas carecen de la luz del sol, inicialmente pierden su color, luego dejan de fabricar alimentos, se debilitan y finalmente mueren. Algunas plantas para su crecimiento y desarrollo necesitan mayor cantidad de luz que otras. Otras necesitan de intensidad baja, ¿verdad? Lo hemos podido observar en el experimento. Las plantas requieren de los factores que el ambiente les proporciona. Requieren aire, agua, suelo y luz, los cuales son indispensables para satisfacer sus necesidades y poder sobrevivir. Algunas plantas necesitan gran cantidad de luz o luz de alta intensidad, así como la caléndula, como las plantas llamadas plantas de sol. Por ejemplo, la caléndula, los cactus, entre otras. También hay plantas que necesitan poca cantidad de luz o de baja intensidad, como las plantas llamadas de sombra, por ejemplo, el lirio del Amazonas, los helechos, el cacao, entre otras. ¿Listo? ¿Eso será todo? No. También hay algunas plantas que necesitan luz media, como las plantas llamadas de semisombra, por ejemplo,
los ficus, la costilla de Adán y las violetas africanas. Es importante conocer las necesidades de las plantas para darles un cuidado adecuado. El exceso o falta de luz afecta su crecimiento y desarrollo. Si reciben más luz de la que necesitan sus hojas, pierden color, sus bordes toman un color marrón o presentan manchas. También puede ocurrir que se marchiten o quemen. Listo. Por su parte, las plantas que reciben menos luz de la que necesitan pueden debilitarse, florecer poco o tener flores tan pequeñas que se caigan antes de haber completado su desarrollo. Sus tallos se debilitan y se tornan delgados. Las hojas se vuelven amarillas y caen rápidamente. ¿Listo? Entonces estamos viendo que es importante conocer las necesidades de las plantas para darles un cuidado adecuado. Hay que conocer qué necesidades tiene, si son plantas de sol, si son plantas de sombra o semi-sombra, para que puedan crecer adecuadamente. Muy bien, niños. Entonces, ahora comencemos las acciones del plan. Consulta la ficha de reporte del experimento. Ya lo hicimos, efecto de la luz sobre las plantas. Ahora empezamos a elaborar el reporte del experimento. Primera pregunta. Registra las preguntas de investigación y las hipótesis que consideras es la respuesta. ¿Cuáles eran las preguntas a investigar? Muy bien, te hago recordar, ahí las tienes. Ahora, observa y compara las características de las especies de las plantas presentadas. Anota en qué se parecen y en qué se diferencian. Listo, acá están las características, ya lo hicimos ya, en qué se parecen y en qué se diferencian. Muy bien, mientras revisas el reporte de resultados de la etapa 1 y 2 y 3 del experimento, toma nota de los cambios que observas en las plantas. Aquí tenemos las observaciones y resultados del experimento. Escribe una tabla como la que se muestra a continuación, lo que observaste en el reporte del experimento en sus 3 etapas. Luego comenta con tus familiares los resultados. A ver, ¿cuáles eran los factores? Luz alta, muy bien, luz baja y sin luz, ¿verdad? Listo. ¿Qué sucedió con la planta 1 cuando se le puso en luz alta? ¿Cuál es la planta 1? A ver, la caléndula, ¿verdad? ¿Y cuál es la planta 2? El lirio del Amazonas. Entonces, ¿qué le sucedió a la caléndula cuando estuvo en luz alta? La caléndula estuvo sobreviviendo, empezó a florecer, ¿verdad? ¿Y qué sucedió con el lirio del Amazonas? El lirio del Amazonas empezó a morir. Listo, ahora observamos la etapa 2. ¿Qué sucedió cuando se expuso a estas dos plantas a una luz de intensidad baja? ¿Qué sucedió con la caléndula? La caléndula empezó a morir. Listo. Y el lirio del Amazonas empezó a florecer, sobrevive, ¿verdad? Listo. Ahora, sin luz, observamos la etapa número 3. ¿Qué sucedió con la caléndula y el lirio? La caléndula murió rápidamente. Y el lirio del Amazonas también empezó a morir, ¿verdad? Listo, niños. Ahora, analiza los resultados a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué la caléndula floreció cuando se expuso a luz alta? ¿Por qué floreció? Porque esas son sus necesidades. Es una planta de sol, por eso floreció, ¿verdad? Listo. ¿Por qué el lirio del Amazonas cambió de color al exponerlo a la luz alta? Observa, ¿por qué cambió de color sus hojitas? Porque no son sus necesidades, no corresponde a sus características. El lirio del Amazonas
no necesita alta intensidad de sol. ¿Por qué? Porque es una plantita de sombra, ¿verdad? Listo. Entonces, tercera pregunta, ¿por qué las dos plantas murieron al quitarles la fuente de luz? Acá está en la etapa 3. ¿Por qué murieron? Porque las dos necesitaban luz solar. La caléndula necesita alta intensidad de luz y el lirio de Amazonas necesita una intensidad de luz baja, ¿verdad? Pero ambas la necesitan. Por eso empezaron a morir. Consulta las notas de información científica del reporte del experimento sobre las necesidades de las plantas para que complementes tus ideas y obtengas conclusiones. ¿Listo? Muy bien. Ahora, elabora un organizador sobre las necesidades de las plantas con relación a la luz, plantas del sol, de sombra o semisombra, y responde esta pregunta. ¿Qué les sucede a las plantas cuando se exponen a diferentes intensidades de luz? Muy bien, ese va a ser nuestro título del organizador. Algunas palabras claves o ideas que podrías incluir son las siguientes: luz alta, luz baja, luz media, sin luz. ¿Listo? Entonces, ¿qué le sucede a las plantas cuando se exponen a diferentes intensidades de luz? Va a ser nuestro título. ¿Y cuáles son las intensidades de luz? Muy bien, según a las palabras claves que nos están dando acá arriba: luz alta, luz baja, luz media y sin luz. ¿Listo? Ahora, también puedes utilizar estas palabras: si sobrevive, no sobrevive, plantas de sol, plantas de sombra, hojas y tallos cambian de color, no produce alimento y se debilita, muere, caléndula, lirio del Amazonas, ficus. ¿Listo? Entre otras. Muy bien. Entonces, en luz alta puedes considerar qué le sucede a las plantas del sol cuando las expones a luz alta. A las plantas de semisombra, ¿qué les sucederá? Complétalo. Y a las plantas de sombra, ¿qué les sucede cuando son expuestas a la luz alta? ¿Y qué les sucede también a estas tres clases de plantas cuando se las expone en luz baja? ¿Y qué sucede cuando se las expone en luz media? ¿Y qué sucede cuando se exponen a no tener luz? ¿Sí? Luz. ¿Listo? Eso tú ya lo sabes, que vas a poder lograrlo. Complétalo. Ahora, finalmente, revisa y anota si comprobaste tu hipótesis del experimento. Luego elabora tus conclusiones respondiendo a las preguntas del experimento y sustenta tus respuestas en los resultados del mismo y la información científica que leíste en las notas del investigador. Muy bien, niños. Entonces, este organizador es una propuesta, tú lo puedes mejorar. ¿Listo? Muy bien, niños. Ahora, ya sabes en qué condiciones estás para poder analizar la información que obtuviste del reporte del experimento y las notas de investigación científica, a fin de compararlas con tus posibles respuestas. Revisa la información de tu reporte con relación a los efectos de la luz sobre las plantas y las necesidades de luz de diversas plantas para vivir. Luego piensa qué ideas te ayudarán a complementar o brindar mejores respuestas a las preguntas de investigación. Finalmente, compáralas con tus respuestas para comprobar si estas son válidas. Luego de leer, registrar y analizar la información, es momento de complementar o dar mejores respuestas a las preguntas de investigación ya con base en la consulta de fuentes de información científica. ¿Listo? Entonces recuerda cuáles fueron tus respuestas iniciales a las preguntas de investigación. Revisa tus respuestas iniciales y responde: ¿estás de acuerdo con lo que escribiste? ¿Por qué? Si necesitas cambiar tus respuestas o complementar tus ideas, vuelve a escribirlas tomando en cuenta la información que recogiste, por ejemplo, en tus esquemas u organizadores.
¿Listo? Muy bien, entonces, primera pregunta. ¿Qué efecto tiene la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta? Escribe tu respuesta final. Te puedo dar una idea. A ver, si las plantas no reciben luz, inicialmente pierden su color. Luego dejan de fabricar alimento, se debilitan y finalmente mueren. Algunas plantas para su crecimiento y desarrollo necesitan mayor cantidad de luz que otras. ¿Listo? Muy bien. Sigue complementando tu respuesta. Anota. ¿Listo? Muy bien, siguiente. ¿Qué relación existe entre los factores del ambiente, luz y las necesidades de las plantas para vivir? A ver, te damos unas cuantas ideas. Las plantas requieren de los factores que el ambiente les proporciona: aire, agua, suelo y luz, los cuales son indispensables para satisfacer sus necesidades y poder sobrevivir. Además, el exceso o falta de luz afecta su crecimiento y desarrollo. Si reciben más luz de la que necesitan, sus hojas pierden color, sus bordes toman un color marrón o presentan manchas. También puede ocurrir que se marchiten o quemen. Las plantas que reciben menos luz de la que necesitan pueden debilitarse, florecer poco o tener flores tan pequeñas que se caigan antes de haber completado su desarrollo. Sus tallos se debilitan y se tornan delgados. Las hojas se vuelven amarillas y caen rápidamente. Muy bien. También puedes seguir complementando tus respuestas en base al reporte de investigación que analizaste y también al análisis de los resultados del experimento. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora que escribiste mejores respuestas a las preguntas de investigación, responde las interrogantes complementarias. A ver, ¿cuáles eran? ¿De dónde obtienen luz las plantas y cuáles son sus beneficios? Muy bien, revisa la nota de investigación científica. Ajá, lo puedes encontrar en el primer párrafo, ¿listo? Escribe tu respuesta. Siguiente, ¿qué le sucede a una planta si no recibe luz? También lo tienes en la nota de investigación científica. Muy bien, tercera pregunta. ¿Todas las plantas necesitan la misma cantidad de luz? ¿Sí o no? Porque también lo tienes en la nota y también tienes acá. ¿Qué es lo que necesitan las plantas? Ajá, ¿quiénes necesitan luz intensa? ¿Quiénes necesitan luz de baja intensidad? ¿Listo? ¿Y quiénes necesitan luz media? Muy bien, entonces escribes tu respuesta. Muy bien, si tienes alguna duda, revisa el reporte del experimento y tus registros para clarificar tus ideas. Felicitaciones, cumpliste tu misión como investigadora o investigador. Ahora, reflexiona sobre lo aprendido a partir de estas preguntas. ¿Qué nuevas ideas aprendiste acerca de qué efectos tiene la luz sobre las plantas? ¿Qué ideas has aprendido? A ver. Las plantas requieren de la luz del sol para elaborar sus alimentos, crecer y desarrollarse adecuadamente. Pero no todas necesitan la misma intensidad. Necesitan intensidades de luz diferentes, ¿verdad? Listo. Siguiente. ¿Qué dificultades tuviste para analizar los efectos de la luz sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas? ¿Qué hiciste para resolverlas? ¿Qué sucede con una planta cuando no recibe luz? ¿Qué sucede? ¿Qué puede pasar? Recuerda, ¿qué sucedió con la caléndula y con el lirio cuando no recibieron luz? Muy bien, escribe tu respuesta entonces. ¿Qué sucede si a una planta de sombra la ubicas en un lugar de luz intensa? ¿Por qué? Recuerda con el experimento 1. ¿Qué puede suceder? Listo, la planta de sol morirá porque no necesita luz intensa, ¿verdad? Si decidieras cultivar una planta en casa, ¿qué información deberías tener en cuenta para determinar su ubicación? ¿Qué necesitamos saber?
Debemos conocer sus características y necesidades para su correcto crecimiento y desarrollo. Es decir, si es una planta de sol, si es una planta de sombra. ¿Listo? Eso necesitamos saber. Muy bien, niños. Entonces, ahora, en familia, revisa tu reporte sobre el experimento. Elabora con ayuda de tus familiares fichas sobre 2 especies de plantas que podrías tener en casa, una de sol y otra de sombra, o que se cultivan en tu comunidad. Describe sus características y necesidades para su desarrollo y crecimiento. A continuación te brindamos un ejemplo. Por ejemplo, el cacao. Nombre común, cacao. Nombre científico, Theobroma cacao L. Descripción, árbol ramificado. Habita en zonas de la Amazonía peruana, Loreto, Cayali y Junín. Requiere intensidad baja de luz. Generalmente se cultiva bajo sombra para favorecer su crecimiento y desarrollo. Usos. Se utiliza en la fabricación de chocolate, manteca de cacao y derivados. La manteca de cacao se emplea para la fabricación de jabones y cremas. Este texto fue adaptado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana. ¿Listo? Muy bien. Ahora, comenta a tus familiares la importancia de conocer las necesidades de las plantas a fin de brindarles los cuidados adecuados. Luego, juntos, propongan acciones para contribuir en el cuidado de las plantas. ¿Qué van a realizar de ahora en adelante para contribuir en el cuidado de las plantas? ¿Listo? Toma fotos a tus trabajos y compártelos con tus compañeras o compañeros y profesora o profesor a través de algún medio virtual. En las próximas actividades seguiremos descubriendo qué necesitan las plantas para vivir. Por ejemplo, de qué se alimentan. ¿Listo? Muy bien, ahora reflexiona sobre mis aprendizajes. Copia la tabla en tu cuaderno en una hoja de reuso, luego reflexiona y escribe las respuestas. A ver, criterios para evaluar mis aprendizajes. Expliqué con mis propias palabras los efectos de la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta. Expliqué con mis propias palabras la relación entre las plantas y los factores del ambiente, luz, para satisfacer sus necesidades. Es decir, diste tus respuestas iniciales. ¿Respondiste? ¿Diste tus hipótesis? ¿Formulaste las hipótesis? Muy bien, si es que sí lo lograste, escribe sí lo logré. Y si no, ¿qué dificultades tuviste? ¿Cómo puedes superar esta dificultad? ¿Listo? Yo creo que todos han planteado sus hipótesis y han dado sus respuestas iniciales. ¿Listo? Muy bien. Siguiente. Registré la información recogida a partir del reporte del experimento para dar respuesta a las preguntas de investigación. ¿Has registrado la información recogida? ¿Las has comparado? ¿Has registrado las hipótesis, las respuestas? Luego también has registrado por qué sucedió en el caso 1, 2 y 3. ¿Lo has hecho? Listo. Muy bien. Organicé la información y los resultados del experimento utilizando un esquema u otro organizador. ¿Has logrado hacer un organizador? Muy bien. Si es que lo lograste, pones sí. Y si es que no, ¿qué dificultades has tenido? Expliqué con razones basadas en la ciencia qué efecto tiene la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta. ¿Has mejorado? ¿Has dado tus respuestas finales a la pregunta de investigación? ¿A la primera? Listo, yo creo que sí, ¿verdad? Listo. Expliqué con razones basadas en la ciencia qué relación existe entre factores del ambiente como la luz y las necesidades de las plantas para vivir. ¿Has dado respuesta a la segunda pregunta de investigación? Yo creo que sí lo has logrado. Entonces escribe sí logré. Y si es que no, ¿qué dificultades tuviste y en qué necesitas mejorar? Finalmente, compartí con mi familia
los resultados de mi investigación? ¿Compartiste tus respuestas? ¿Les explicaste por qué? ¿Qué entendiste el día de hoy? ¿Qué aprendiste? Muy bien, niños, yo creo que sí. Recuerda, guarda tus anotaciones, esquemas u organizadores en el portafolio. De ser posible, fotografíalos, pues te ayudarán a sustentar ideas al momento de escribir un texto sobre una planta de tu comunidad. Muy bien, niños, hemos llegado a la parte final de la actividad del día de hoy, pues deseo que exitosamente puedas desarrollar cada uno de los aprendizajes. Muy bien, niños, ahora pasamos a las fichas de trabajo, página 69. Continuamos con los pronombres posesivos. Vamos a recordar cuáles son los más usados: mío, tuyo, suyo, nuestro y vuestro. Pregunta 8. Subraya los pronombres posesivos en las siguientes oraciones. Los tuyos se opondrán. ¿Cuál será el pronombre posesivo? Los tuyos nada más, ¿verdad? Siguiente, saludos de los míos. Muy bien, ¿cuál será el pronombre posesivo? Míos nada más, ¿verdad? Listo. Completa las oraciones con pronombres posesivos. Mi libro es pequeño. ¿Qué podríamos poner? El tuyo es grande. Esa bandera es bella, pero la nuestra es mejor. Listo, muy bien. De la siguiente manera vas completando los ejercicios que faltan subrayar y completar. Muy bien, niños, hemos llegado a la parte final. Recuerda enviar el resultado de tus actividades el día de hoy hasta las 6 de la tarde. Nos estamos despidiendo. Hasta mañana, niños.